Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este martes 17 de septiembre del año 2024. El Gobierno ha aprobado hoy el llamado Plan de Acción por la Democracia, o lo que es lo mismo, su hoja de ruta para acabar con la prensa libre y controlar los medios de comunicación en España. Con la excusa de dotarnos a los medios de una mayor transparencia, lo que ha hecho este martes el Consejo de Ministros es dar luz verde a 31 medidas que el Ejecutivo quiere tener listas antes de que se agote esta legislatura. Enseguida voy a tratar de explicarles en qué consiste más o menos el plan censor del sanchismo, pero antes me gustaría hacer una reflexión en voz alta y compartirla con los oyentes de este programa. El gobierno de Sánchez está poniendo muchísimo interés en anunciar y en aprobar medidas para controlar la prensa. Pero hoy se ha demostrado que hay una parte de la prensa que no necesita que el sanchismo la amenace o legisle contra ella porque vienen domesticados de casa. Resulta que el día en el que el Gobierno de España presenta un plan supuestamente para regenerar nuestra democracia, para limpiar la prensa de la cloaca y poner coto a los bulos, las fake news. Ese mismo día, es decir, hoy, el diario El Confidencial ha dado más detalles de la trama que destapó hace 24 horas y que tiene su epicentro en la sede nacional del Partido Socialista Obrero Español. Ayer El Confidencial desveló, sin que muchos medios se hicieran eco, uno de los escándalos más graves de los últimos años. Es verdad que es mucho decir porque hay tantos, pero ¿cómo catalogamos que el jefe de organización del PSOE, Santos Cerdán, y una fontanera socialista lleven meses recabando supuestos datos comprometedores de miembros de la Judicatura, de la Fiscalía y de medios de comunicación para tratar de desacreditarles y montar causas mediáticas que tapen las tramas judiciales que afectan a la familia de Pedro Sánchez, al partido de Pedro Sánchez y al gobierno de Pedro Sánchez? ¿Cómo calificamos algo así? ¿El Ferraz Gate? ¿Cómo lo calificamos? Sino como un nuevo escándalo de nuestra democracia. Anoche en este programa ustedes pudieron escuchar a Chema Olmo, uno de los autores de la noticia con Agustín Marco, anunciando que en las próximas horas iban a dar a conocer los nombres de las víctimas de esa cacería del Partido Socialista. Pues dicho y hecho. Según ha revelado al Confidencial fuentes socialistas, Santos Cerdán y Leire Díez Castro, su mano derecha en esta trama, estaban buscando datos supuestamente comprometedores del juez del caso Begoña, Juan Carlos Peinado, del juez de la Audiencia Nacional, que llevaba las causas contra el separatismo golpista catalán, Manuel García Castellón, del fiscal anticorrupción José Grinda y de presentadores y directivos de un medio de comunicación llamado La Sexta. Del juez Peinado, del juez García Castellón, del fiscal Grinda, lo único que encontró Cerdán y su fontanera fueron casos del pasado de estos juristas en los que el PSOE habría tratado de rebuscar en busca de a ver si alguna irregularidad le servía para desacreditar en el futuro, supongo que ya no a García Castellón, que está jubilado, sino sobre todo al juez Peinado y al fiscal Grinda. El enfado del PSOE con los jueces que les he mencionado no hace falta que se lo explique, ¿verdad? Pero no debieron encontrar nada en Peinado, porque si no, ¿para qué había que presentar una querella
realizada por la abogacía y luego presentada por la Fiscalía contra el juez Peinado. Y respecto a La Sexta, cuenta el Confidencial que los socialistas estarían molestos con alguna de las coberturas informativas que ha hecho, en concreto, el programa de Antonio García Ferreras, Al Rojo Vivo. Y por este motivo, Santos Cerdán y su fontanera habrían reunido material del comisario José Manuel Villarejo, excomisario, el comisario de la famosa cloaca, que supuestamente comprometería de alguna u otra manera al periodista Antonio García Ferreras. Fuentes de la campaña de desinformación de Ferraz, así lo escribe el Confidencial, le han dicho a este periódico que el secretario de organización del partido que gobierna España y su asesora habían reunido ese material. Aunque en realidad en el material de Villarejo sobre Ferreras no habría, por lo visto, nada nuevo y sería el mismo material con el que Pablo Iglesias lleva atacando al director de La Sexta desde hace tiempo. Cuando hoy por la mañana el Confidencial ha publicado esta información, lógicamente el juez Peinado, el juez García Castellón, el fiscal Grinda tienen poco margen de maniobra para reaccionar, pero el que sí lo tiene es Antonio García Ferreras. Y hoy se esperaba, o algunos esperaban, la respuesta de Ferreras en su programa al escándalo desvelado por el Confidencial y en el que aparece Ferreras como víctima, los directivos con nombres y apellidos de La Sexta también como víctimas y en general esta cadena de televisión. Y Ferreras ha respondido a algunos de los ataques recibidos por La Sexta y sus profesionales, pero no los ataques de esa organización creada por Santos Cerdán en la sede del PSOE, sino los ataques de Maduro y de Desokupa a la cadena de A3 Media. Bueno, Maduro, Cabello, a Maduro no le gusta La Sexta, pero vamos, como a Dani Desokupa y otros tantos, en el extremo de un lado y en el extremo del otro, fíjense, que nos ven y todo, ¿eh? Aquí voy a leer una primera reacción colocada en el portal La Sexta, dice así: Exteriores desmiente que España esté implicada en una operación de desestabilización política en Venezuela. Ahora, me da pie para preguntarle, ¿ha habido alguna conversación, presidente, con las autoridades españolas más allá de estas declaraciones públicas? ¿Lo han llamado usted? La reacción inmediata en los medios dominantes, hegemónicos de la derecha española fue defensiva. Ellos, de manera sorprendente, entre comillas, ya estaban preparados para sacar su relato. Y en un programa principal de una televisora llamada La Sexta, que yo la he denunciado años atrás por ser una televisora antibolivariana, antivenezolana, sacan entonces un relato, mira qué rápidos son, un relato de un colombiano llamado Mauricio Bernal. Dice este colombiano que él es el dueño del hotel, que él llevó a los muchachos, turistas, pobrecitos, a la frontera, que allí fueron capturados por la Fuerza Aérea, dice él, o sea que él lo vio, y que eran pobrecitos, y que cuando él escuchó a Diosdado, a él le dio risa que acusaran. Yo creo que no te va a dar risa, Mauricio Bernal, ¿oíste? ¿Qué dices tú de esto, Diosdado? Ya ellos tenían el relato para tapar el crimen y para tapar a los criminales. Pues nada, antibolivarianos, antivenezolanos y ya saben, lo de siempre. Un día en un lado, otro día en el otro. Un día en un lado, otro día en el otro, lo de siempre. Pero hoy había algo que no es lo de siempre. Hoy el Confidencial publicaba
que el jefe de organización del PSOE, no Diosdado Cabello, no el líder de Desokupa, el secretario de organización del partido que gobierna España, había mandado a una subordinada que trabaja con él en la sede nacional del PSOE a reunirse con un empresario imputado por blanqueo de capitales para que les pasara grabaciones de Villarejo sobre Antonio García Ferreras a cambio de que la Fiscalía le arreglara lo suyo a ese imputado. Esto no es lo de siempre. Esto es inédito. Esto es inaudito. Pues de esta noticia no se ha dicho una palabra en el programa de Ferreras en La Sexta. Pero es que en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se ha aprobado el plan contra los medios de comunicación y para luchar por regenerar la democracia, ningún periodista de los que han tenido el privilegio de poder preguntar al gobierno le ha hecho pregunta alguna a la portavoz Pilar Alegría o al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la cloaca creada en la sede de su partido para buscar basura contra medios de comunicación y jueces que están investigando al presidente del gobierno. Ni una sola mención. La que van a escuchar es la única pregunta que ha respondido el PSOE sobre el Ferraz Gate. La pregunta la ha hecho María Antonia López, de Telemadrid, al portavoz del PSOE en el Congreso, Pachi López. Sí, hola, portavoz. Yo quería saber su opinión sobre una información que publican los compañeros del Confidencial que dicen que desde Ferraz se dedicaban a recopilar información sobre jueces, sobre periodistas y que el propio Miguel Tellado acaba de decir que en Ferraz estaba instalado un equipo de intoxicación. Lo único que está comprobado es que sí hubo una policía patriótica que puso en marcha el gobierno del Partido Popular. Esto no deja de ser una información que no hay pruebas detrás para decir que es veraz. Por lo tanto, no me lo creo. No se lo cree. Pero en otras ocasiones Pachi López ha sido mucho más contundente. Ha dicho, es mentira, es fango, es un bulo, es una calumnia, es un pseudomedio el que lo ha publicado. Ojo al matiz, porque vamos a ver cuántos en el PSOE se queman las manos por Santos Cerdán, que parece que está achicharrado. No hay pruebas que puedan demostrar de momento que es una información veraz, por lo tanto no me lo creo. Uy, qué rebuscado. De momento lo que hay son las fotografías de una persona que entra y sale de Ferraz como Pedro por su casa y a la que Santos Cerdán ha dicho, yo no sé dónde trabaja esta señora. El que sí ha querido profundizar en este escándalo ha sido el portavoz del PP, Miguel Tellado. Con lo que hemos sabido estos días tenemos más claro que nunca que si hay una máquina del fango contra la que hay que luchar es precisamente la que maneja Pedro Sánchez y que la que maneja, todo parece indicar, el señor Santos Cerdán desde la sede de Ferraz. Ahora sabemos que todo eso que nos contaba Sánchez sobre construir fake news y judicializarlas lo tenía tan claro porque era lo que él mismo le estaba pidiendo a Santos Cerdán y a ese equipo que trabajaba en la sede de Ferraz. Un equipo de intoxicación que estaba intentando crear bulos sobre rivales políticos, sobre jueces, sobre fiscales, sobre medios de comunicación y contra periodistas. Y que intentaba comprar información y filtraciones a delincuentes a cambio de trato de favor por parte de la Fiscalía General del Estado. Este es el ejemplo perfecto del resultado que tiene la colonización sanchista de las instituciones. Que el PSOE pueda mercadear con la Fiscalía como pago para alimentar la guerra sucia. ¿Cuánto saben de esto en el Partido Socialista? Y una vez que ustedes tienen el verdadero contexto de este día, vamos con lo que ha aprobado el gobierno para que medios como esta casa no puedan contarles las cosas que hacen estos aprendices del macartismo de mercadillo. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, empezaba su exposición así,
en la rueda de prensa en Moncloa. Hay ciertos elementos de desgaste en la percepción que tienen los ciudadanos sobre la democracia. Esos elementos de desgaste vienen motivados básicamente por la desinformación, por los bulos que corren en nuestras democracias y que desde luego son corrosivos para esa información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos en virtud de la Constitución española. Para el gobierno, el principal problema de nuestra democracia resulta que son los bulos y la desinformación que emanan de los medios de comunicación. En realidad siguen sin decirnos cuáles son esos medios de comunicación que fabrican bulos y mentiras. Y con esa excusa, con esa generalización, hoy se ha anunciado toda una catarata de medidas, iniciativas legislativas, dicen, para mejorar nuestra democracia. Han anunciado que se van a centrar en 3 ejes, pero el foco y la lupa lo han puesto en el segundo de esos ejes, el de los medios de comunicación, como si los periodistas fuéramos los culpables de todos los males de la democracia. Y por eso mismo, porque para el gobierno somos el enemigo, lo que van a hacer es... Hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación frente a otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. La segunda medida es el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas. Tercera medida, vamos a reformar la Ley de Publicidad Institucional. Estas 2 reformas que acabo de mencionar de la Ley de Publicidad Institucional tienen 2 objetivos. Hacer más justo el sistema de reparto de la publicidad institucional y evitar que con dinero público se estén financiando pseudomedios que promueven la intoxicación mediática y las fake news. Al que acaban de escuchar ya no es Félix Bolaños, es Ernest Urtasun, de Sumar. Porque resulta que ha sido el ministro de Cultura el encargado de explicar las medidas que va a poner en marcha el gobierno contra los medios de comunicación durante los próximos 3 años. Bolaños ha hecho la exposición inicial para justificar el asalto, pero los anuncios concretos, los anuncios los ha hecho el ministro de Cultura. Urtasun ha anunciado que va a haber un registro de medios para saber qué es un medio, quién es un periodista cualificado, quién está detrás del medio, cómo se financia y cuánto dinero público recibe. El ministro de Cultura es el que ha anunciado que hay que reformar la Ley de Publicidad Institucional o cambiar los sistemas de medición de audiencias. ¿Y todo esto con qué objetivo? Miren, frente al auge de las extremas derechas, la desinformación y un mundo multilateral cada vez más complejo, son muchas las voces en Europa y en el mundo que han hablado de la necesidad de defender nuestra democracia. Nosotros compartimos perfectamente este objetivo. ¿Y quién va a defender nuestra democracia? ¿Quién va a defender a la democracia española de los malvados medios de comunicación? ¿Quién va a ser el que fiscalice a los periodistas? ¿Quién va a ser el que supervise el registro de medios? Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. Un organismo independiente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. ¿Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia? Pero eso existe. Ah, esto es lo que pasa por poner a Urtasun a hacer los anuncios, que mezcla la CNMV con la CNMC. Para que no se confundan ustedes, no va a ser la CNMV-CMC, sino la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la que se encargue de ser el nuevo supervisor de la libertad de prensa en España. En este punto les tengo que recordar que este organismo independiente, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, está presidido por Cani Fernández, una persona de la extrema confianza de Pedro Sánchez. De tanta confianza es, como les conté ya hace mucho tiempo, que la señora Cani Fernández dejó un puestazo que tenía en la empresa privada para fichar como asesora de Iván Redondo
cuando Iván Redondo trabajaba para Pedro Sánchez y de ahí saltó a presidir la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Les decía que el Gobierno ha presentado 3 ejes de su plan para regenerar la democracia. El de los medios de comunicación es el segundo. Si ustedes se preguntan cuál es el primero y el tercero, yo se lo cuento. El primero, ampliar y mejorar la calidad de la información del Ejecutivo. Van a decirnos qué contenía los gigas que le robaron del móvil a Sánchez y Marlaska y nos van a decir quién viajó 34 veces a República Dominicana. ¿O no? Reforzar la transparencia del poder legislativo y el sistema electoral. También es otro de los ejes. Sobre estos 2 ejes tengo que decirles que han pasado de puntillas, apenas han explicado mucho, porque hoy lo importante era la prensa. Y como siempre, el problema para el Gobierno cuando hace este tipo de anuncios, de planes regeneradores, es que llegan las preguntas y aunque sean preguntas tampoco muy comprometedoras, sino de ir a lo concreto, pues ahí surgen las dudas. Quería saber qué se puede cambiar o qué creen que sea posible cambiar en lo del derecho al honor y la rectificación. ¿Qué sanción tendrá quien difunda bulos y qué definición hay de bulos? Respecto a las audiencias de los medios, si se va a hacer como autorregulación de las empresas como es ahora o si va a haber algún tipo de imposición a través de la ley o del Gobierno. Quien no esté en el registro de medios de comunicación, ¿qué limitaciones tendrá, por ejemplo, para gestionar una web y que pueda seguir publicando? Si estudian la colegiación obligatoria de periodistas. Los debates electorales, saber cuántos y cómo proponen y creen que debe haber. He echado de menos, igual me equivoco también, incompatibilidades de altos cargos o cónyuges y regulación de puertas giratorias. No sé si hay algo respecto a esto. Y por último, ya termino, es saber si no hay nada y por qué de justicia y en concreto de lo que se habla de lawfare. Ha hecho algunas otras preguntas muy de detalle sobre el contenido. Eso no está en el Plan de Acción por la Democracia porque, como usted comprenderá, de lo que se trata en el Plan de Acción por la Democracia es de diseñar un plan, una hoja de ruta de cuáles son las medidas que desde el Gobierno entendemos que tenemos que aprobar para fortalecer nuestra democracia y para garantizar la transparencia y la pluralidad de los medios de comunicación. Y por tanto, ese nivel de detalle yo le podría dar en algún caso pues, alguna opinión casi personal o desde luego no todavía consolidada como para llevar a un texto legal. Sobre la parte de medios de comunicación. Los detalles concretos que usted preguntaba también se desarrollarán primero en el Gobierno, después en sede parlamentaria, en tercer lugar en ese plan no se incluyen medidas que tengan que ver con la justicia. Sobre cuestiones concretas, lo mismo que le ha respondido, es difícil aterrizar todo ya al detalle. En materia de la medición de audiencias, esto es un debate europeo y por lo tanto esto en el marco de la reforma de la ley de la publicidad institucional que hemos anunciado, pues tendremos que ver de qué manera lo concretamos, ¿no? Lo mismo en relación con el registro que hemos anunciado, ese registro también, y creo que bueno, en fin, cuando desarrollemos el mismo pues ya iremos viendo de qué manera se construye. Lo que es importante, hemos podido anunciar aquí, ese registro será competencia del órgano al cual le vamos a encargar esta función, que será la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia cuando hayamos operado su reforma. Se hacen los anuncios, se suelta la propaganda, pero cuando se le piden los detalles y la concreción, este Gobierno nunca tiene respuesta. El tema de la ley del derecho al honor y rectificación, ustedes saben que todo esto genera muchísimas suspicacias y hay mucho debate público sobre hasta dónde va a llegar el Gobierno. Entiendo que ahora no quieran dar detalles, pero por lo menos dónde no van a llegar. Quiero decir, cómo van a garantizar que esa reforma de la ley de derecho al honor o de rectificación no limita el derecho a la información y no limita el trabajo de los periodistas, que es algo que mucha gente tiene muchas suspicacias para resolverlas. Y luego el tema de la CNMC como organismo independiente que controla. Es un organismo independiente, pero no está compuesto por profesionales de la información, al contrario de lo que sucede en otros países de Europa. Entonces, de alguna manera, ¿cómo garantizar? De fondo la pregunta es, pues si hacen una reflexión, ¿cómo garantizar que el poder político no se va a inmiscuir en el periodismo con este tipo de reformas? Me hace una pregunta también
también de quizá un detalle excesivo sobre la reforma de las dos leyes orgánicas, la del derecho al honor del año 82, la del derecho a la rectificación del año 84. Creo que estaremos de acuerdo los aquí presentes y todos los ciudadanos que nos escuchen que la ley orgánica del año 82 y del 84 sobre el derecho al honor y la rectificación están obsoletas. Las mires por donde las mires. Por tanto, desde esa base tenemos que abordar su reforma. Es verdad que la CNMC, referido a su pregunta, para poder ejercer esas funciones necesitará ser reformada, ¿no? En la estructuración actual de la CNMC no puede asumir esas funciones. Y así llegamos a la última pregunta de la rueda de prensa del Consejo de Ministros. A riesgo de repetirme un poco, pero también para intentar sacar un poco de detalles de todo este plan de 31 medidas. El tema de plazos, o sea, lo de los panfletos subvencionados por administraciones públicas, el año que viene seguirá habiendo panfletos subvencionados por administraciones públicas porque esto va a 3 años vista. Y de todo este tema de mecanismo, recupero la pregunta de Carlos porque no estaba del todo contestada, ministro Urtasun, o sea, ¿cómo será este mecanismo para determinar qué es un panfleto y qué es un medio de comunicación? Yo entiendo el miedo que usted traslada, es decir, bueno, habrá un registro de medios de comunicación. ¿Quién hace ese registro? ¿Hasta qué punto el Ejecutivo tiene control sobre este registro de medios de comunicación? Ese registro tiene que ser elaborado para un órgano que no sea directamente dependiente del Ejecutivo y es por eso que hemos elegido la CNMC para hacerlo después de su reforma. No le quepa duda, en los próximos 3 años vamos a llevar a cabo y a impulsar las 31 medidas que contiene el Plan de Acción por la Democracia. En resumen, el Gobierno ha presentado hoy un plan contra los medios de comunicación del que se sabe que lo van a implementar antes de 2027. De la letra pequeña no han podido aportar nada más, solo que a partir de ahora en España va a decidir qué es un medio de comunicación y quién es un periodista cualificado, un organismo llamado Comisión Nacional de la Competencia que, como todos los demás, está vampirizado por fieles al sanchismo. Un organismo que el gobierno dice que va a cambiar para que haya gente independiente al frente y nadie pueda dudar de que los medios que se han cerrado por un estricto criterio objetivo. Gente independiente pondrán al frente de la Comisión Nacional de la Competencia, como el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, o el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver. Pero con el miedo que da ya esto, lo más preocupante es que al gobierno de Pedro Sánchez no le ha hecho siquiera falta concretar su ley de censura para asustar ya a algunos medios de comunicación. Les ha bastado con que se haya conocido que Santos Cerdán ha montado una oficina de intoxicación en la sede nacional del PSOE para desde allí bucear en las cintas de Villarejo con el objetivo de ajustar cuentas con cualquier juez, periodista o fiscal que se salga del redil. Ayer, hoy y espero que mañana se ha hablado mucho en los medios de comunicación españoles de lo que está pasando en lugares como Venezuela y de la deriva por la que va un país que era una democracia y que de la mano del chavismo se ha convertido en una dictadura, al mando de la cual está Nicolás Maduro, con una huida hacia adelante y atacando a enemigos fantasmas del exterior para ocultar lo que está pasando en el interior de su país. Y hablar de eso está muy bien. Y nosotros lo vamos a hacer. Pero hay algo que no debemos olvidar los periodistas españoles. No podremos seguir defendiendo la libertad de los demás si antes no defendemos la nuestra.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.